a Ujada Agropecuario. Les saluda Salomé Galloso y el día de hoy hablaremos de una tecnología agrícola que nos permite salvaguardar la seguridad alimentaria y nutricional. Hablaremos del mejoramiento genético en el cultivo de caña de azúcar. La caña de azúcar es una gramínea tropical que almacena azúcar en sus tallos. La importancia de este cultivo radica principalmente en que es la materia prima de la industria azucarera. Sin embargo, es útil también en la fabricación de papel, abonos, alimento animal y puede emplearse incluso en la producción de alcohol. En México, según la Planeación Agrícola Nacional 2017-2030, se cuenta con 51 ingenios azucareros distribuidos en 15 estados de la República Mexicana, los cuales en la zafra 2016-2017 exportaron 1.11 millones de toneladas de azúcar a Estados Unidos y Puerto Rico principalmente. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable identifica a la caña de azúcar como un cultivo básico para el país. Por otra parte, el fitomejoramiento es la ciencia de manipular los recursos genéticos de las plantas con el objetivo de incrementar los niveles de producción, la resistencia a condiciones ambientales adversas, su adaptación a ecosistemas particulares y la resistencia a las plagas y enfermedades de especies vegetales de importancia para la seguridad alimentaria. Para conocer más acerca de esta tecnología aplicada en el cultivo de caña de azúcar, vayamos a la entrevista de Álvaro Marín y el invitado del día de hoy. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos a Ujada Agropecuario. Doctora Salomé, muchas gracias como siempre por esta amable introducción. Amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el mejoramiento genético en caña de azúcar, y para ello tenemos la presencia del doctor Apolonio Valdés Valero, a quien agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias a usted por atender nuestra invitación. Y vámonos rápidamente para aprovechar al máximo esta entrevista, esta charla, doctor, para que nos explique usted desde cuándo la institución para la que usted trabaja, el Colegio de Postgraduados, ha venido trabajando en el programa de mejoramiento genético del cultivo de la caña de azúcar. Ininterrumpidamente hemos estado trabajando desde el 2005 para acá, a la fecha. Evaluando y sembrando nuevos híbridos para posteriormente, en un lapso de 12 años, poderlos ya recomendar a los productores como variedades prometedoras. Es un proceso largo, es un proceso que tenemos que tener mucho control sobre los materiales que estamos manejando para que al final de cuentas empezamos con 20-25 mil híbridos al principio y terminamos después de 12 años con 1 o 2 individuos. ¿Sí? Y que estos individuos estén perfectamente clasificados, catalogados, como de dónde vienen, cuáles son sus progenitores, para que no perdamos, porque estos individuos al final del camino van a ser integrados al banco de germoplasma para poder ser integrados al proceso de hibridación como progenitores. Que ahorita en un momento más le voy a pedir que nos platique un poquito más a detalle sobre eso que usted menciona de la procedencia de estos materiales, pero antes, pues quisiera que nos platicara algo que también es importante. ¿A qué obedece todo este programa de mejoramiento que ustedes están haciendo a una problemática específica en los campos cañeros en relación con las variedades? ¿Cuál es la problemática específica? Te comento, desde 1994 desaparece el Centro de Investigación de Caña de Azúcar, que era de parte del gobierno federal, y hay un lapso como de 20 años que se deja de hacer investigación, sobre todo en variedades. Se había hecho investigación, pero muy aislada. A partir de 2005-2006 ya se hace de forma continua, porque ya hay un centro que nos está integrando a todas las zonas cañeras en el país. Cada quien tiene su centro regional que debe ser apoyado por parte de ellos. Aunque la ley cañera lo menciona, la investigación debe ser financiada tripartitamente, gobierno federal, industriales y productores, cosa que no se ha dado hasta la fecha. Entonces, nosotros hemos estado trabajando interrumpidamente con el Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar, que está en Tapachula, que es el que nos genera la semilla botánica para empezar el proceso de selección. ¿Sí? Entonces, hemos estado trabajando con productores, agradecemos a la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Benito Juárez, que nos ha estado facilitando, nos ha estado apoyando para que
sigamos adelante. Nosotros tenemos un problema, el problema de la invasión del campo experimental, que hasta ahorita no nos han resuelto. Entonces, para nosotros los investigadores, que es prioritario el campo, requerimos de que se libere el campo experimental para que podamos seguir trabajando. Para darle continuidad a todo este trabajo que vienen haciendo. Y que bueno, afortunadamente cuentan con el apoyo de los productores, en este caso, ¿verdad?, durante esta situación que están enfrentando, esta problemática. Doctor, entonces hubo un impasse por ahí, un periodo, digamos, en el que no se estuvo trabajando, se usó una pausa de un poco más de una década, por lo que nos acaba de platicar. Pero bueno, afortunadamente ya se está retomando, sí, ya de se 2006 retomó, a la fecha. A la fecha. En ese trabajo específicamente hay que obtener semilla de caña de azúcar. ¿De dónde, cómo la obtienen y de dónde la obtienen, doctor? Ya nos mencionaba algo, pero... Porque la selección parte... Sí. O inicia a partir de la semilla verdadera de la caña de azúcar. Nosotros utilizamos la semilla que conocemos en caña, los tallos. Esos tallos los utilizamos como semilla, pero en realidad hay semilla. O sea, la floración de caña produce semilla. Para que haya variabilidad que necesitamos tener, pues una hembra y un macho que se crucen, para que la progenie sea variable. Y es donde nosotros empecemos a hacer la selección. Esto se hace en Tapachula. De allá obtienen de allá material. Obtenemos estos materiales, exactamente. Bien. Entonces nos mandan la semilla, nos mandan aproximadamente medio kilo de semilla, que son aproximadamente 20 y tantos mil híbridos. Se siembran en charolas, germinan como si fuera un pastito. Después hay que irlos individualizando en el campo, que quedan a 1 metro de distancia. Para que nosotros ya podamos ir y va quedando todos esos en un solo tramo del surco, y esos son familia, todos son hermanos, y después vamos evaluando todas las cruzas, ¿sí? Para que en un lapso de 12 años podamos tener una variedad ya prometedora. Sí, es un trabajo más o menos que se lleva 10 fases de evaluación. Y ahorita, al regreso de los promocionales, doctor, si nos permite, por favor, nos va a platicar sobre eso. Amigos, por favor, acompáñenos a unos promocionales y regresamos enseguida a UJAT Agropecuario. La pérdida de la diversidad genética reduce las opciones para la gestión sostenible de una agricultura resiliente ante entornos adversos y condiciones meteorológicas que fluctúan rápidamente. Los recursos fitogenéticos son un recurso esencial para la producción agrícola sostenible. Su conservación y su uso son fundamentales para salvaguardar la seguridad alimentaria. Para proteger y hacer un uso ordenado, racional y sustentable de los recursos genéticos, en México en 2012 se inauguró el Centro Nacional de Recursos Genéticos, con el objetivo de conservar los recursos de importancia agroalimentaria, económica, ambiental y cultural para nuestro país. Para conocer más acerca de este interesante tema en el cultivo de caña de azúcar, regresemos a la entrevista con el doctor Apolonio Valdés Valero. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros en UJAT Agropecuario. Vamos a darle continuidad a esta charla. Nos venía platicando, doctor, acerca de más o menos los tiempos que se llevan en estos procesos. Pero también algo importante es que nos platique usted cuáles son las principales características que ustedes toman en cuenta para la selección de estos materiales que nos estaba platicando hace un momento. Sí, el tiempo que se requiere son 12 años, como te comentaba, y lo dividimos básicamente en dos. Una parte que debe ser llevado exclusivamente dentro del campo experimental, por obvias razones, por el manejo, sí, porque son muchos materiales los que se manejan y hay que tener mucho control dentro del campo experimental. Una vez que llegan a la fase de adaptabilidad, como es la que tenemos aquí, que son superficies un poco más grandes, ya se sacan con productores para irlos evaluando y ir viendo el manejo que debe tener o el manejo al cual van respondiendo de acuerdo a los productores, porque las variedades responden diferente de acuerdo al productor también, a su manejo que les dé. ¿Cuáles son las principales características? Básicamente, las dos que influyen para el rendimiento. Una, número de tallos por hectárea. La cepa no debe tener menos de 8 ni más de 12. Menos de 8 ya no nos da rendimiento y más de 12 no nos da más que tallos delgados y poco rendimiento. Ahora, ¿qué le interesa al productor? El peso de los tallos. Entonces,
peso y número de tallos cada toneladas de caña en campo. Y la otra es la medición del Brix en las primeras etapas. El Brix son sólidos disueltos en jugo y es un parámetro que se va evaluando en campo para que nos vaya dando el posible rendimiento que vamos a tener en fábrica. Y en base a eso vamos seleccionando nosotros también las que tengan más altos contenidos de Brix comparados con los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Las variedades comerciales que han estado en la región. Doctor, para nuestros amigos que nos ven y que no están muy familiarizados con esta temática, cuando plantea esta segunda característica relacionada con los Brix, si nos lo pudiera platicar de una manera un poquito más... Sí, es la cantidad de azúcar que puede dar una variedad. Eso es, amigos. Es importantísimo. Bajo las condiciones nuestras, el rendimiento era de 40 toneladas por hectárea. El rendimiento de la fábrica andaba entre 8 y 10. Entonces, ahorita estamos hablando de entre 65 y 70 toneladas por hectárea en promedio. Y la fábrica ya anda arriba de 11 o 12. Entonces, nosotros hemos avanzado por ese lado. Quisimos avanzar por el lado del rendimiento conjuntamente con el lado de la producción de azúcar, pero son características que a veces no son compatibles, ¿sí? Entonces, pero ahorita ya vamos buscando más contenido de azúcar porque es donde se les paga el producto. Entonces, para que tengan una mayor liquidación, una mejor estabilidad social, pues hay que darles mayor contenido de azúcar a las variedades y para que los productores también vayan teniendo y vayan viendo que es redituable ir cambiando las variedades que tradicionalmente tenían, ir haciendo una sustitución de las variedades anteriores por estas que tienen más rendimiento tanto de campo como de fábrica. Prácticamente en la industrialización del cultivo, ahí es donde también están poniendo ustedes énfasis. Así es. Para que haya un mejor rendimiento, ¿verdad? Efectivamente. Ahora bien, doctor, específicamente en cuanto a la evaluación para recomendar una variedad ya a cultivo comercial, ¿cuánto tiempo se lleva esto? 12 años. 12 años. Desde que nos envían la semilla de Tapachula, sí, la sembramos en sus cajas germinadoras, hacemos la individualización en las primeras 4 fases, que es plántula, surco, parcela y adaptabilidad dentro del campo experimental. Estamos hablando de 4 fases, pero estamos hablando de 6 años. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, doctor, lo que nos está diciendo, amigos. Es importante porque esto tiene que ver con la continuidad que deben de tener este tipo de proyectos, puesto que estamos hablando de plantaciones, ¿no? Son resultados a mediano y largo plazo. Así es. Efectivamente, normalmente un productor de maíz va a la agropecuaria y compra su maíz de semilla para irla a sembrar. Sí. Pero aquí no podemos ir a la agropecuaria y comprar una variedad de caña porque no la venden. Entonces es un sistema totalmente que se aleja de lo tradicional. Entonces tiene sus propios manejos y nosotros trabajamos con los productores, al final de cuentas, que son los que van a ser beneficiados con toda esta investigación que estamos haciendo por parte del Colegio de Apoderados. Y que además va ligado a la agroindustria este cultivo, finalmente, ¿no? O sea, ahí no hay de otra. Antes de irnos al siguiente corte, doctor, me gustaría que nos platicara con respecto a las fuentes de financiamiento. ¿Cómo financian este proyecto para el mejoramiento genético y obtener estas nuevas variedades de caña? En la actualidad lo manejamos a base de proyectos, que es un poquito complicado porque los proyectos, la financiación de los proyectos generalmente son de un año, a veces se desfasan año y medio o 2 años, pero estamos hablando de un lapso de 12 años, de 10 a 12 años, entonces es muy complicado porque el financiador te pide resultados inmediatos y no son inmediatos, tienen que ser a muy largo plazo. Sí. Afortunadamente, una vez que empezamos a generar variedades allá por el 2016-17, hemos estado generando 1 o 2 variedades por año. Entonces ahorita ya tenemos entre 8 y 9 variedades que ya están con los productores, que al final son los que nos van a decir si efectivamente sirven o no sirven. Sí. Porque ya que las llevamos al campo, ya una extensión mucho más grande, es cuando la variedad dice va a rendir efectivamente tanto de campo como de fábrica. Y ahí el productor es el que se va a encargar de difundirla o en su momento de rechazarla y que venga otra. Esto es un proceso, la renovación de los campos cañeros no es fácil. Estamos hablando aproximadamente de 30,000 hectáreas aquí en el Plan Chontal, o
en esta área. Doctor, bien, vamos a hacer una pequeña pausa promocional, si nos permite. Amigos, acompáñenos y regresamos para cerrar esta entrevista en UJAT Agropecuario. El mejoramiento genético de la caña de azúcar está orientado a la caracterización y adaptación de variedades de alto rendimiento y agroindustrialmente deseables, con altos tonelajes de caña por unidad de superficie, resistencia a plagas y enfermedades, amplio rango de adaptación a las zonas productoras, contenido de grados Brix y alto porcentaje de extracción de jugos en la molienda. Para conocer más acerca del mejoramiento genético en caña de azúcar en Tabasco, regresemos con el doctor Apolonio Valdés Valero. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Vamos a cerrar esta entrevista bastante interesante sobre el mejoramiento genético en caña de azúcar. Doctor, ¿cómo se realiza este proceso de distribución de las nuevas variedades a los cañeros? Nosotros hay una fase que la llevamos con productores y las vamos evaluando. El mismo productor ya va viendo las variedades en el campo y va diciendo, mira, esta va desarrollándose bien, va creciendo bien, se va adaptando bien. Entonces el mismo productor se va interesando en que esa variedad la quiere multiplicar. Entonces, con la asesoría tanto de los técnicos de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar como con la asesoría de un servidor, ya a través de las evaluaciones vamos diciendo, esta variedad es la que se debe de multiplicar, esta variedad te conviene, esta variedad rinde más en campo, esa variedad rinde más en fábrica y por lo tanto vas a tener una mayor utilidad. Entonces, ahí es como ya los mismos productores, entre ellos, ya se van recomendando y a través de los técnicos ya van acomodando por parte de las... Hay diferentes zonas, diferentes tipos de suelo. Las variedades no responden igual, tanto para la zona sur como para la zona norte, es diferente. Entonces, tenemos que ir evaluando las variedades para ver cuál es su adaptación a cada una de las condiciones. Y como te decía hace rato, también la variedad responde, porque la variedad por sí sola no va a hacer todo. La variedad va a responder de acuerdo al manejo que le da el productor. Porque dicen, variedad no sirve, pero el productor tampoco sirve. Entonces, desafortunadamente así es. O sea, yo, para que me dé rendimiento, pues tengo que darle buen manejo y buen trato para que yo tenga, al final de cuentas, buen rendimiento. Ahora, doctor, una vez que ya fueron validadas, viene ya el proceso en el que ya los productores ya la van tomando, ya la van apropiando, se van apropiando de esto. ¿Qué tal ha sido la aceptación? ¿Cuál ha sido la aceptación por parte de los productores? Pues ha sido muy buena. Prueba de ello es que ya tenemos alrededor de 4 o 5 mil hectáreas de estas nuevas variedades del colegio. ¿Cuánto, perdón? Como 4 o 5 mil. 4. Que son las que han ido incrementando el rendimiento en un momento dado. Hablábamos de 38, 40 toneladas por hectárea. ¿Hace cuánto teníamos eso? Digamos 6 años prácticamente. Esto ha sido una motivación para los productores. Ahorita hay productores que les rinde 100 toneladas y ellos dicen 100 toneladas, no, yo ya quiero 120. Ese tema es importante, sí. Doctor, si nos pudiera hacer ese énfasis en los rendimientos de cómo han venido progresando e incrementándose tanto en campo como en agroindustria. El productor que siembra una variedad tradicional que más o menos le va a rendir 70, 80 toneladas y el que siembra una variedad nueva del colegio que está viendo que rinde arriba de 100 toneladas, pues obvio el otro va a sentir celos porque él sembró de esa variedad y yo siembro de esta, porque al final de cuentas se reditúa también en el bolsillo del productor y de ahí es la ventaja. Y el mismo productor la va recomendando y se van haciendo, con las nuevas variedades lo que vamos haciendo es semilleros declarados, que reciben un trato especial porque el productor se compromete a que le va a dar todo el manejo que requiere un semillero para que después él pueda vender a otros productores y certifiquemos que esa variedad no va mezclada. Uno de los grandes problemas que tenemos en el campo cañero es la mezcla muy grande de las variedades que hay en el campo. Hacen la preparación a veces muy rápido, que no alcanzan a eliminar los tallos del ciclo anterior, y cuando siembran una nueva variedad, nace más del ciclo anterior que de la que sembraron. Entonces, en un lapso de 4 o 5 años desaparece la variedad que tú tienes, que sembraste, y está la variedad anterior. Eso es uno de los grandes problemas. Tienen que tener una buena preparación y eso es base para los semilleros declarados, que hagan una buena preparación
y que en el momento que pueda aparecer por ahí alguna caña de la anterior sembrada, inmediatamente se elimine para que no haya contaminación y tengamos la certeza que vamos a sembrar la variedad que estamos recomendando. De esta superficie que nos platicaba, alrededor de 4.000 hectáreas, creo nos comentaba, con estas nuevas variedades, ¿en qué municipios están ubicados en el estado de Tabasco? En Cárdenas, básicamente. Básicamente en Cárdenas, Huimanguillo y parte de Culhuacán. Bien, doctor, pues la verdad que, amigos, ustedes lo han visto, han escuchado datos duros, información muy importante que da cuenta de la importancia, de la relevancia del trabajo que viene realizando desde hace años el Colegio de Posgraduados a través de estos estudios, de estos programas de mejoramiento por parte de los doctores, de los profesores investigadores que forman parte de esta importante institución. La información ahí está, es cuestión de que ustedes, amigos, se acerquen a estas instituciones que afortunadamente tenemos aquí en el sureste de la República, particularmente en el estado de Tabasco, y que bueno, son instituciones hermanas con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con quienes pues siempre ha existido un vínculo. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de la charla, pero antes quiero pedirle al doctor que nos regale un comentario final con respecto a este tema, doctor. Pues decirle a los productores que estamos para servirles, que estamos para orientarlos, que estamos para darles seguimiento técnico. Cuando ellos decidan, estamos en el Colegio de Posgraduados, tanto en el recinto como en el campo experimental. Bien, doctor, muchísimas gracias. Pues ya escucharon, ahí está la atenta invitación. Están aquí ubicados en Cárdenas y pueden contactarlos muy fácilmente. Amigos, muchas gracias por su atención y les esperamos en la próxima emisión de UJAT Agropecuario. Hasta la próxima. Todos los países dependen de la diversidad genética de otros países. La cooperación internacional y el intercambio abierto de recursos genéticos son indispensables para la seguridad alimentaria. La conservación de los recursos genéticos requiere de fuertes vínculos a lo largo de la cadena de conservación y colección in situ de los recursos, desde el almacenamiento en bancos de germoplasma, pasando por la investigación y el mejoramiento hasta llegar a los agricultores y sus comunidades. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta misión. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales. Les esperamos aquí en UJAT Agropecuario. Hasta la próxima.